Buenos días a todos, bienvenidos todos nuestros queridos visitantes del Círculo de Montevideo, gracias por acompañarnos a todos los demás. Como ven, es un gran placer siempre escuchar al presidente Sanguinetti, sus conferencias magistrales son de una gran atracción, con gran fondo y mucha forma también, es de veras un placer escucharte siempre. Y permítanme a mí, antes de meterme a lo de la inversión, hacer algunos comentarios, no complementarios, pero ahí un poco cercanos. Después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, vino una expansión enorme, brutal de la economía americana. Y en los 60 estaba en su esplendor, a finales de los 60 estaba en su esplendor la economía americana, en los 70 tuvo ya algunos tropiezos, y México se fue junto con Estados Unidos y crecimos en esos años, bueno, crecimos del 33 al 81, al 620, pero en esos años del 50 al 81 crecimos al 6,5%, o sea, tuvimos 30 años en México de un gran crecimiento. Ese crecimiento en México, que fue extraordinario, vino acompañado de un crecimiento poblacional enorme, ¿no? Estuvimos creciendo en esa época como al 3% la población, y en promedio 2,7 los años anteriores. Después de ese gran desarrollo industrial de los Estados Unidos, que desgraciadamente suena como que lo quieren repetir, pero eso ya, la industria ya quedó atrás, ¿no? Se está pensando en traer fábricas de automóviles de regreso a Estados Unidos, etcétera. Ojalá y fuera más objetivo el proyecto y ya pensarán en que estamos viviendo una nueva civilización, esta era digital, y pensar más en ello, y a lo cual ayuda mucho la inteligencia artificial, para que con la inteligencia artificial Estados Unidos tenga mucho en qué buscar su fortaleza y su desarrollo. Bueno, decía de los 60 que fueron muy extraordinarios años, sin embargo también fue la famosa Guerra Fría, que no estaba tan fría, ¿verdad? Pues, sino que estaba bastante calientita, que se sufrió en aquella época y hubo problemas en muchos países, como todos sabemos. Aquí fue el 68, en otros lugares, en varios lugares se dio el mismo fenómeno. Después, de alguna forma, se agudizó el problema en 1981, fue curioso que al mismo tiempo que los mercados se cayeran, se cayó el petróleo, que llegó a $40, se bajó a 6, se cayó el oro, se cayó tal, parecía hasta una estrategia. Ese mismo año, y se nos olvida a veces, fue cuando trataron de matar al Papa, y al poquito tiempo trataron de matar a Reagan. Los dos salieron heridos. Los dos estaban trabajando en relación a combatir a la Unión Soviética, y los dos intentos fallaron, y posteriormente, bueno, una mayor actividad por parte de Reagan, por parte también del Papa. Fueron unos años difíciles, pero rápidamente, en 5 o 6 años, con el presidente Gorbachev, la relación de Reagan y Gorbachev era excelente. O sea que todo el problema del 81, en 4, 5, 6 años, se corrige mucho, y en 89 hacen un acuerdo en Malta, el presidente Gorbachev con el presidente Bush, 41, y van a la libertad, a la libertad y a la democracia, muchos de los países que componían la Unión Soviética, se les da libertad, cae el muro de Berlín, 89 y 90 son muy importantes. Pero también Reagan también Bush hace su trabajo y lleva a la democracia, y hace que algunos presidentes dictadores tengan que proceder a la democracia por la presión de Estados Unidos en algún caso, y en otro por una presión física, como fue Panamá. En Panamá se metieron los Estados Unidos, los Marines o quienes fueran, quitaron a Noriega y empezó elecciones en Panamá. En el otro lado, en el que no fue tan violento, pero sí procedió la elección, fue en Chile.
En Chile, Pinochet tuvo que aceptar dejar de tener el poder, hacer elecciones, se protegió vía la Constitución para no tener problemas posteriores, y Chile entró en una democracia que fue muchos años, años antes de Pinochet, fue un país probablemente de los más democráticos de América Latina, quizás junto con Costa Rica. Y Chile sigue desde entonces, desde que Pinochet tuvo que salirse por presión de los Estados Unidos. También se resolvió Salvador, se resolvió Nicaragua, aunque Nicaragua volvió a tener sus problemas. Bueno, esa etapa nos lleva estaba hablando yo del 90, 91, a que se vuelve como la época de oro de la humanidad. Hay paz, hay armonía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia, y todo el mundo pareciera que ya no va a haber de nuevo estos conflictos como los que se habían vivido anteriormente. Y luego está señalando el presidente pues lo que está pasando ahora, lo que está pasando con Rusia, que con una mentalidad agrícola, ¿verdad? En las sociedades agrícolas se buscaban territorios y se buscaban el control de los lugares, pues había saqueos y en aquella época había esclavos, pero ahora básicamente los territorios. Bueno, por otro lado, lo que está pasando en Israel, en Gaza, pues terrible lo que hicieron los de Hamas en Gaza, pero digo en Israel, pero también terrible lo que está haciendo Israel, que ya hay 44,000 muertos, el problema con Líbano. Y lo que impresiona es, no sé, el liderazgo gubernamental que ha habido en Estados Unidos, que relativamente ha sido débil, y la fuerza del nuevo liderazgo que viene en unos meses, que es totalmente opuesto al que tenía antes los Estados Unidos. Y esperemos que meta paz, como se percibe que lo está tratando de hacer, y que se renueve el desarrollo en el que estamos estancados desde hace muchos años. Los países de Europa, México, Estados Unidos y Latinoamérica están teniendo problemas desde hace muchos años en su desarrollo. El desarrollo, por decirlo de alguna forma, está prácticamente estancado. Por decir, para hablar de México, como decía yo, creció del 1933, en el que por la Gran Depresión se formó una campaña nacionalista que implicó la sustitución de importaciones, y a partir de 33 empezamos a crecer al 6.2 durante 49 años, que fue formidable. Se da un cambio en el 82, 81, en el 82, en el que cambia totalmente de la política a la tecnocracia. Esta tecnocracia gobernó México del 82 hasta el 2018, que desgraciadamente lo que ocurrió en esos, que son 37 años, fue crecer al 1.8, 1.9, casi igual que la población en esa época crecía al 1,5. Entonces la verdad es que no hemos crecido, nuestro ingreso per cápita sigue siendo reducido, la población en pobreza moderada hablan de que son la tercera parte, más de 35% de la población. O sea, tenemos un gran rezago, precisamente porque se pusieron de moda esas políticas que no funcionaron, cuando no nos funcionaron a nosotros, ni han funcionado en Latinoamérica. Y en el caso de Estados Unidos, cuando se habló de la globalización que señalaba el presidente, claro, se dio una globalización. Nuestro gobierno, primero el presidente Salinas en 90 por ahí, 92, 93, se hizo la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue formidable, pero luego llegó Zedillo, hizo negociaciones con todos, todo abierto, un poco la globalización que señalaba el presidente. ¿Y qué pasó? Que China se volvió la fábrica del mundo en esa globalización en la que debieron de los partidos
involucrarse según su conveniencia, se hizo de manera abierta. China sí usó la famosa ley del embudo, qué cosa conviene que se produzca en China y qué cosa no conviene, y bloqueó la posibilidad de que muchas empresas entraran a vender sus bienes al mercado chino. Pero el resultado fue que hace 3 años China alcanzó en términos de poder adquisitivo el PIB de Estados Unidos. Entonces resulta que después de solo unos 20 años en este siglo, China alcanza a Estados Unidos, pero sigue creciendo más que Estados Unidos, tiene ya tecnología, ya no es un maquilador, ya es un país con un conocimiento enorme tecnológico e industrial. Tiene ahí muchos chinos destacados como Jack Ma, que inventa tan rápido como los americanos, Alibaba, y la hace más grande que Amazon en su momento. Y hay un gran cambio, porque Estados Unidos se da cuenta de que China ya tiene un Producto Interno Bruto mayor, está creciendo más, y ante esa situación, no sé si conocen la carta de Biden de marzo del 21, en que en marzo del 21, en una carta, le declara la guerra económica a China. Y lo sorpresivo es que le declara esa guerra, que pues, no muy tontamente se hizo, en mi opinión, declarar una guerra formalmente económica, y que al año que entra le importe más productos a China. O sea, esto fue en el 21, y en 22 importó más que en 21, y en 23 también importó más que 21. O sea que fue irracional la forma en la que se manejó el asunto. Este asunto de tratar de ya no comprar la China de Estados Unidos se manifestó por algunos errores del presidente chino. Se manifestó y reaccionó Estados Unidos, se dio cuenta que la globalización no es ya comprar donde vendan más barato, porque ese fue el error de Estados Unidos, comprar la globalización donde pensó que era más barato, y ocurrió que aquellos bienes como los semiconductores, que son esenciales para que sobreviva o para que se viva o se pueda producir cualquier producto, China se lo retiró. ¿Se acuerdan que hubo varios meses en las que China no surtió semiconductores y Estados Unidos no podían hacerse coches, ni podían hacerse refrigeradores, ni televisoras, etcétera? Entonces ya vino la reacción de Estados Unidos, promovió que las empresas se fabriquen los semiconductores en Estados Unidos, eran $50,000 millones para las americanas. Nvidia ha estado creciendo mucho, las otras también. Convencieron a Taiwán que se ponga una gran planta en Arizona, y está el proceso de que ya se va a invertir en Estados Unidos todo aquello, me imagino que tenga un valor agregado. Se le está yendo un poco la mano, y el presidente Trump como que quiere traer muchas empresas a Estados Unidos para tratar de evitar esta circunstancia de que la hagan en China. Bueno, en base a todo esto que he comentado, debo decir que una de las partes importantes de la plática es decirles que las inversiones para el desarrollo en los diversos países del mundo han sido muy diferentes. Que, por ejemplo, China ha crecido invirtiendo el 30 del PIB, el 35 del PIB y del 40 del PIB, ha crecido al 8, al 10, al 12%. Y tiene unos promedios de crecimiento enormes, cuando Estados Unidos pues está estancado, porque no ha tenido ha tenido crecimientos muy reducidos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ha invertido en promedio del 2000 al 2024 21.3% del PIB. China ha invertido el 43% del PIB. China crece al 10%, Estados Unidos crece al 2%. Eso es información de estos 25 años en los que
Estados Unidos, curiosamente, pues ha invertido 21%. Es la inversión anual en respecto al PIB. Claro, hay que tener en cuenta que cuando un país está en cero o está a niveles de económicos de poca importancia, su crecimiento es más rápido. ¿Quién está haciendo lo mismo? India. India está creciendo 30 y tantos del PIB y está con un crecimiento de más del 7%. Pero esto que tiene Estados Unidos de haber crecido durante 25 años al 2%, pues, y solo invierte el 21%, o invierte más o se lo van a comer de una forma o de otra. China, decía yo, que tiene años de crecimiento, por ejemplo, les voy a leer años seguidos: el 2003, 10%, 10.1, 11.4, 12.7, 14.2, 9.7, 9.4, 10.6, 9.6. Son unos crecimientos, por eso está donde está China. En el 2000, el tamaño de su Producto Interno era muy reducido, pero creciendo al 7% se duplica en 10 años, imagínense, al 10% se duplica cada 7 años. Total, que en función de eso, China invierte ya más que Estados Unidos cada año. Ese es un comentario, pero también saqué el dato de Europa y quisiera decírselo, comentarlo también, esta información. Por ejemplo, Alemania, que era la gran potencia, un país fantástico, con tecnología, con desarrollo, calidad, todo, invierte el 20% y crece al 1.13% en los últimos 25 años. Alemania ha crecido al 1.13% en 25 años. Sin embargo, el que más crece es España. España, en lugar de 20.2, invierte 22.6 del PIB, que no es nada, pero crece al 1.77. Su crecimiento es del 1.77. Por otro lado, Francia invierte el 21.7 y crece el 1.36, e Italia crece el 0.55. Bueno, estos crecimientos muy reducidos, pues eso es lo que vemos en Europa, ¿no? Europa la vemos que no se mueve, que ni se va, ni sigue con su industria, sino que la está reduciendo, y por otro lado, no se ha metido a la tecnología, a la modernidad, a la economía digital, que es una economía de servicios. Está muy fuera de este campo, pero yo creo que estos números son para que los países reaccionen y empiecen a crecer un poco, a invertir más. Son inversiones, como les digo, muy poco del PIB, pero además les quiero decir que la inversión, sorprendentemente, básicamente es privada. Por ejemplo, Alemania invierte 20.2, 17.7, hablo del promedio de 25 años, 17.7 es inversión privada. España invierte 22.6, 19.2 es inversión privada en España. En Francia 17.5 y en Italia 17.2 de la inversión es inversión privada. En Estados Unidos también la máxima inversión, les decía que la inversión promedio era 21.3, la privada es 17.5. Es impresionante cómo en todos estos países tenemos que la inversión es de este monto. En la de China no tengo el dato. Entonces, comentando y viendo qué hay que hacer, qué tenemos que hacer en nuestro país, qué tenemos que hacer en México, pues resulta que en México también hemos hecho bajas inversiones, pero sin duda lo importante ha sido la privada. Entonces, aquí, por ejemplo, la inversión pública en México, caray, no la traigo en promedio, pero es 2.40, 2.30, 2.50. La inversión extranjera, 2.30, 2.50. La mexicana es 21, 19, 18, 19, 2010, 2030, 2030. Entonces vemos que aunque nuestro crecimiento en México ha sido
les decía 1.9 en 43 años, en los últimos 20 años ha sido 1.3, o sea, nada, no hemos crecido nada. La población ya ha reducido demográficamente, crecíamos al 3.2 alguna época, ahí en los 70s, luego al 3, ahora ya estamos creciendo al 0.8, ya estamos igual que Europa y otros países, los crecimientos se han ido haciendo muy bajos y pues entonces la única forma que vemos es la inversión, y eso es lo que se ha platicado en México, con el gobierno mexicano. Tenemos una tabla en la que en los próximos 24 años, dependiendo de la población, de la inversión que se haga y del crecimiento económico, va a mejorar nuestra situación de toda la población. Estimamos que para los próximos 24 años el crecimiento de la población va a ser muy bajo, probablemente de 0.5. Sin embargo, hicimos una tabla de 0.5 de crecimiento demográfico a 1 y crecimiento del 1.90 al que crecimos antes, y si seguimos creciendo al 1.40, al 1.30, al 1.90, vamos a seguir en los próximos 24 años con el mismo ingreso per cápita de la población, $14,000 al año. Pero en cambio, si nos subimos al 3, 4 o 5%, pues diré 4% para no, nos vamos a $26,000 o $29,000 per cápita. Es más que duplicar el Producto Interno actual. Entonces hablábamos de la inversión para el desarrollo. Entonces, si podemos hacer, pero para poder resolver esto, tenemos que hacer mayor inversión. Ahora, para la mayor inversión se necesita que haya un ambiente económico, que haya alternativas de inversión, y afortunadamente en México están surgiendo muchas alternativas de inversión, porque este gobierno, y siguiendo un poco el del gobierno anterior, como está en una situación económica muy difícil, con un déficit fiscal del 6%, que está un poco pasado, con una situación de falta de recursos, está acudiendo a ciertos planteamientos novedosos, que eran un poco como las APPs, ¿no? La APPs es asociación público-privada, que se asocia al público con, el privado con el sector público para proyectos. Entonces ya planteó que todos los proyectos de energía eléctrica, en donde quiera el privado, puede invertir hasta el 44%, creo que es, y el gobierno el 56%. Eso es muy interesante, porque el que quiere invertir, pues lo puede hacer. Ahora, no necesita ser un grupo o una empresa, pueden ser también las IFORES, que tienen $250,000 millones. A los fondos de pensiones de México les van a empezar a entrar 15% de los salarios, ahorita debe andar como en 6 o no sé cuánto, cada mes va a entrar 15% del salario de todos los trabajadores de México para su fondo de pensiones, lo cual va a hacer que crezca enormemente esos fondos de inversión. Pero por otro lado, hay mucho de atraso en la infraestructura, hay mucho de atraso, ya decía yo, en la energía. Entonces ese retraso que hay en muchos sectores, pues se va a tener que hacer con el sector privado. Y aunque todavía no se tiene muy claro lo de Pemex, pues sabemos que está muy endeudada, que debe mucho a los proveedores, que tiene muchos problemas. Aparentemente la van a limitar a que Pemex produzca 1.8 millones de barriles, que es más o menos lo que ha tenido en los últimos años. 1.8 millones de barriles, que sean los que se usen para la gasolina, y que en exceso los privados nacionales y extranjeros, lo cual es interesante, puedan producir petróleo en nuestro país. Cosa rara, porque antes era pecado mortal, ¿no? Una acción de petróleos, cualquier cosa privada ahora se ha planteado en estos gobiernos, que son supuestamente eran muy radicales cuando estaban en contra, de que se invierta en energía eléctrica, que se invierta en petróleo, que se invierta en infraestructura, etcétera. Bueno, entonces esto lo que está llamando es a una inversión
que yo digo que debe ser entre 25 y 28%, y que eso nos puede dar un gran crecimiento. Entonces está planteando, por un lado, la inversión con desarrollo, empleo y crecimiento económico, pero al mismo tiempo la población que está en niveles de muy bajo poder adquisitivo, subir su poder adquisitivo. Se está haciendo ya con el salario mínimo, que subió con 4 de inflación, subió 12% este año, subió 20% el pasado y subió tal, y ha estado subiendo, porque se había perdido un 65% del salario mínimo de 1981 al 2018, había perdido 65% del salario mínimo, ahorita ya debe estar como 5% abajo del 81 o muy cercano. Entonces es subir el salario, buscar más poder adquisitivo, mayor empleo. Hay muchos programas sociales para la población mayor de edad, becas para estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces serían atacar por los dos lados. El ingreso de la población en la situación menos económicamente de pobreza moderada, digamos, con los fondos de pensiones, los salarios mínimos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la inversión en el desarrollo del país de niveles de 25 al 28%. Hay otra cosa interesante, que durante la época de los tecnócratas que estuvieron gobernando, se hicieron 14 reformas fiscales. Y entonces había 14 reformas fiscales, había un anclaje del salario mínimo, que no se subía el salario mínimo, que lo veían como ancla a la inflación, y vivíamos con esas reformas, vivíamos con inflación, hubo inflación todo el tiempo. Entonces lo que necesitamos, ya sabemos que la corrupción y la inflación, al que más afecta es al que menos tiene. Entonces la inflación le afecta mucho, igual que la corrupción, o puede que la inflación más. Bueno, entonces resulta que cuando hay una reforma fiscal, el gobierno sube el impuesto, vamos a decir 5%, vamos a hablar de la renta, por ejemplo. Entonces la empresa sube los precios, la subida de precios sube la inflación sube la tasa de interés. Todo lo que paga el Estado por su deuda interna es mayor que el impuesto que subió, pero sobre todo desestabilizó la parte económica que permita hacer más inversión, y al subir la inflación deteriora el salario del trabajador. No sé si fue más o menos claro. Entonces se necesita obviamente mantener estabilidad económica, inflación en niveles lo más reducidos posibles, para que el poder adquisitivo de la población no se deteriore por la inflación. Porque si estamos subiendo el salario, vamos a decir 6%, 5%, pues si la inflación empieza a subirse, empieza el deterioro que se dio durante esos 37 años, de que había un deterioro constante del salario, porque se daba un salario como ancla y se subía menos, ahí donde viene el deterioro de 65% del salario. Entonces, en resumen, hablando de México, y que sería muy recomendable en Europa, por ejemplo España, no es impresionante cómo aguantó la crisis con el presidente Rajoy, los ajustes, se les bajó el salario a los trabajadores, hubo una baja de salarios porque como estaba en el euro no podía devaluar, sino que bajaba salarios, y la población aguantó todo, creo que fueron 8 años. Entonces el potencial por ejemplo, España creo que no ha hecho infraestructura desde hace 15 años, no sé, muchos años que no hace infraestructura, que no hace tal. Yo creo que Europa tiene que despertar, pero más allá de lo que pasa en Europa, la idea es que en México la empresa con el gobierno, a través de la inversión sustancial de ambos y también con la inversión extranjera, podamos hablar, ya estamos hablando de 24, vamos a hablar de inversiones sustanciales, pero que se necesita estabilidad, no tener inflación, cuidar la inflación, cuidar que las personas que han estado por tantos años marginadas con
con inflaciones y con salarios que se reducen y que se eliminan y con desempleo, poderlos levantar. Entonces, básicamente ese es el concepto que tenemos en México. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. A continuación tendremos un receso de 20 minutos. Les recuerdo no olvidar sus posesiones con ustedes y nos vemos aquí en un rato. Con la presidenta y le di esta carta. Le dije, ¿está de acuerdo que no sea un gobierno? Vamos a ver 4 gobiernos.